En México, el rescate de semillas nativas o locales es de suma importancia, ya que el país posee diferentes tipos de flora gracias a la variedad de climas que hay, en su mayoría templados. Por lo tanto, se requiere que los pobladores conozcan cuál es la semilla que está adaptada ya a esa localidad y que su origen proviene de muchas generaciones de agricultores de pueblos originarios que las han conservado, reproducido e intercambiado a lo largo de los años. Con el propósito de contribuir al rescate de semillas y empezar a sembrar, mis compañeras de práctica y yo asistimos a un huerto llamado Matlaloc hace ya algunos meses, que se encuentra ubicado cerca del Metro Atlalilco en la delegación Iztapalapa en la Ciudad de México. Esta experiencia nos dejó muchas ganas de poder empezar o seguir un huerto en casa con las semillas que ese día se adquirieron en intercambio. Entre las semillas que se intercambiaron fueron de maíz azul, maíz morado, amarillo, calabaza, jitomate negro, caléndula, zanahoria, algunos tipos de frijoles, jamaica, entre otros. Comencé a sembrar las semillas del intercambio a mediados de marzo y ya los maíces, jitomates y la caléndula que sembré ya van algo avanzados en crecimiento y ya estamos en mayo. Bueno, pues para poder mantener saludables mis plantas he empezado a hacer un poco de composta, aunque sí me he tenido que esperar aproximadamente de 2 a 3 meses, pero creo que es algo que vale mucho la pena. Bueno, pues yo he optado por hacerla por capas en un bote donde le hago unos cuantos agujeros por debajo. Y la primer capa que pongo es de tierra. Después le agrego una capa de cáscaras de huevo trituradas. La siguiente capa sería del material orgánico sobrante y pues este lo pico muy bien para que pues se descomponga más rápido. Después seguiría una capa de abono de borrego y encima de este le pongo unas hojas de las que van sobrando cuando podo las plantas. Y pues bueno, para ya al final, para sellar, le vuelvo a poner un poco de tierra. Pues entonces les he mostrado un poco de cómo hago yo la composta y espero que mi experiencia pueda serles de gran ayuda. Hola, mi nombre es Ángeles Jiménez. El pasado 7 de marzo asistí con mis compañeras y maestras a un huerto donde se llevó a cabo un intercambio de semillas, donde obtuve varias de ellas de frijol, maíz, chícharo, zanahoria, entre otras. No solamente obtuve semillas, sino que también nos dieron varios consejos en la forma del sembrado y cómo irlas cuidando para obtener de ellas buenos resultados. Con esa grata experiencia llegué entusiasmada a platicarle a mis hijas. Erika se sintió pues motivada con mi plática y se puso a germinar semillas de frijol y chícharo, las cuales están creciendo. Cada vez van más grandes. Resultó que ella tuvo mejor mano para las plantas que yo misma, por lo cual ella es la que las sigue cuidando. Debido al confinamiento por el COVID-19, no he podido comprar macetas más grandes ni tierra para poder sembrar jitomate o maíz, pues se necesita un poco más de espacio para este tipo de hortalizas. Conseguí en el supermercado semillas de cilantro, las cuales también sembré y ya están creciendo. En estos días difíciles por la pandemia, una buena opción es sembrar verduras para cosechar y tener alimentos más orgánicos en nuestra propia casa. Esta es mi experiencia que quiero compartir con ustedes, pues yo soy principiante en esto de los huertos caseros, pero no me despido sin antes comentarles o platicarles que mi hija Erika ya puso una corona de piña
para que le crecieran raíces, las cuales le crecieron y la sembró y va creciendo bastante bien. Pues esa es toda mi experiencia, espero les sirva de algo. Hola mamás latinas, lo que yo quiero compartir con ustedes es cómo obtener tus propias semillas sin necesidad de comprarlas. Lo que vamos a ver es tenemos semillas aquí de pasote, de jitomate y de una planta extravagante que se llama ave del paraíso. Para que nuestras semillas estén bien resguardadas y funcione al germinar, las tenemos que guardar en un recipiente fresco, oscuro y seco. De lo contrario vamos a tener fallas al hacer el germinado de nuestras semillas. Lo siguiente que quisiera yo enseñarles es cómo obtener semillas de jitomate. Ocupamos un maduro jitomate y lo partimos por la mitad. Le sacamos las semillas. Las sacamos. En un recipiente. Les ponemos agüita y las dejamos 3 días para que fermenten y se le caiga lo gelatinoso que tiene la semilla alrededor. Pasando esos 3 días, las semillas se enjuagan y se les quita, se pasan a un colador. Les damos una enjuagada. Y dejamos secar las semillas en un papel secante. No debería de salir eso. A ver cómo quedó. Mal con lo que... ¿Sí? Finalmente tenemos las semillas separadas en el papel secante. Se dejan 3 días secar y que no les dé la luz del sol directa. Y pues yo también quería compartirles estos jitomates que están aquí. Están sembrados junto con una piña. Es un error que no debemos de cometer, es lo que no debemos hacer. A mí me dio este color, no he logrado que se ponga rojo, pero vemos que ya va para arriba. Le puse un tutoreo que se llama, aquí tiene un poco de rafia y está amarrado de la parte de arriba porque la planta pues va para arriba. Entonces estas son de las cosas más bonitas que podemos obtener si nosotros sembramos y creamos nuestro propio huerto en casa. Este es un cebollín, el cual, sí no lo obtuve por semilla, lo saqué con la cebolla directamente sembrada y todos los años me da, vean, se puede recortar y podemos hacer desde un chop suey o echárselo al arroz. Eso es todo, muchas gracias por su atención. Este es un pequeño video de cómo cultivar rábano en casa y comenzar nuestro huerto. Los materiales que necesitamos son sustrato o tierra, envase de preferencia reciclado, semillas, agua, tijera, clavo y una regla. Lo primero que vamos a hacer es tomar nuestro sustrato que tenga materia orgánica. En el caso de ser tierra, revisaremos que no sea muy polvoso o que no tenga muchas piedras. Vamos a ir colocándole el agua para humedecerlo. Esto también se puede hacer directamente sobre la superficie que trabajamos y vamos a comenzar a mezclar. Sabremos que esté listo cuando al apretarlo con nuestro puño el agua escurra. Lista nuestra mezcla, tomaremos nuestro recipiente para comenzar a hacer nuestra maceta. Mediremos de 12 a 15 centímetros y ahí vamos a recortar. Es importante que tenga de ancho por lo menos 5 o 8 centímetros. También podemos utilizar una botella de PET o una lata. Una vez recortado por la parte de atrás, con un clavo, iremos haciendo pequeños orificios. Esto servirá
para drenar el agua de nuestra maceta. Una vez lista y previamente lavada, comenzaremos a rellenarlo con nuestro sustrato. No es necesario que apachurremos o que metamos los dedos. Para asentar la tierra únicamente vamos a golpear en la superficie donde trabajamos, ya que si no podríamos compactarlo de más. Debemos dejar el sustrato casi hasta el borde. Entonces comenzaremos con la siembra de las semillas. En el centro de nuestra maceta vamos a introducir no más del tamaño de la uña de nuestro dedo índice y ahí colocaremos las semillas del rábano. Son muy pequeñas, debemos colocar de 2 a 3. Esto, por si una no germina, germinarán las otras. En el caso de que germinaran 2 o 3, cuando comiencen a crecer, dejaremos la que tenga más vitalidad y las otras las eliminaremos. Si no hacemos esto, podrían tener un problema al momento de crecer, pues competirían por el espacio y por los nutrientes. Vamos a echar a partir de ahora y los primeros días únicamente el agua en chorritos, pues si lo hacemos con fuerza, podríamos botar la semilla. Ahora hay que esperar. La tierra o sustrato debe estar siempre húmeda y debemos colocarla en el lugar donde más le dé el sol. Mientras esperamos, les comentaré algunas consideraciones que se deben tener en cuenta antes de comenzar a sembrar. Cada planta o hortaliza tiene necesidades diferentes. En cuanto a temperatura, tendremos que revisar cuál es la máxima y la mínima que toleran y ver si conviene con el ambiente en el que vivimos y la época del año en el que nos encontramos. En el tema del agua, debemos investigar cuánta agua y frecuencia de riego necesitan, aunque la mayoría basta con que la tierra se mantenga húmeda y no llegue a secarse. Hablando de la tierra o el sustrato, esta debe contener materia orgánica para poder nutrir la planta de forma natural. Debemos considerar si la maceta en la que se siembra es permanente o pensamos trasplantar después nuestra plántula a una maceta más grande. Para esto, hay que revisar qué plantas queremos cultivar, cuál será su tamaño máximo y con base en eso buscar la maceta que mejor convenga en cuanto a ancho y profundidad. Del mismo modo, pensando en el tamaño final de la planta, es la distancia en la que sembraremos una planta de otra, pues al inicio las semillas caben y germinan en lugares chiquitos, pero van a crecer. Las semillas en general se siembran a una profundidad de 3 veces su tamaño. Las más pequeñas estarán más cerca de la superficie y las más grandes a mayor profundidad. Un aspecto importante es que nuestras plantas deben ubicarse en un lugar donde les dé más el sol, nuevamente contemplando la tolerancia al sol de cada plantita. Esta es una planta de rábano que sembré hace 5 semanas y ya tiene desarrolladas sus hojas. En mi experiencia el rábano es fácil de cultivar, necesita poco espacio y en pocos meses ya podemos estarlo cosechando. Yo las invito ampliamente a que tengan un pequeño huerto en casa, pues más que ornamentales son plantas que podemos consumir. Ese es su objetivo y poder degustar algo que nosotros produjimos es sumamente satisfactorio.